Hemodinamia. Entendiendo un poco el origen de la palabra hemodinamia, comprendemos que hemos significa sangre y dinamos movimiento, por lo cual la hemodinamia va a ser el estudio del movimiento de la sangre. Este estudio va a ser la relación entre la presión, representado por la letra P, la resistencia por la letra R y el flujo sanguíneo, representado por la letra Q. El aparato circulatorio. Tenemos que comprender que el aparato circulatorio es un circuito cerrado y continuo, el cual no tiene ninguna comunicación con el exterior. Tenemos la dinámica sanguínea, la cual esta puede ser modificada según la función del corazón, que es la bomba de todo este aparato, así como la vasomotilidad, que es el tono vascular. Luego tenemos la función del aparato circulatorio, la cual es aportar un adecuado flujo sanguíneo según las necesidades tisulares. En el aparato circulatorio tenemos ciertas partes funcionales, las cuales tenemos arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Hablando primero sobre las arterias van a ser el transporte de la sangre a alta presión hacia tejidos. Esta va a transportar sangre oxigenada. Luego tenemos las arteriolas, las cuales son válvulas de control para el pasaje de sangre a la microcirculación, la cual tiene una pared muscular, la cual también se denomina vasos de resistencia. Tenemos los capilares, la cual su función va a ser el intercambio entre sangre y tejidos, la cual va a tener una única capa de células endoteliales. Tenemos las vénulas, las cuales van a recibir la sangre capilar. Y por último, las venas, las cuales tienen paredes delgadas y elásticas, tienen retorno venoso, tienen la función de almacenamiento y tenemos una característica muy importante que son unos vasos de capacitancia. Estas van a transportar sangre desoxigenada. Luego tenemos leyes de la circulación de la sangre. Tenemos tres principales, las cuales son ley del caudal, ley de la velocidad y ley de la presión. Hablando sobre la ley del caudal, habla que el caudal debe ser el mismo en cualquier sección completa del aparato circulatorio. Hablando de la ley de la velocidad, entendemos que la velocidad sanguínea es del orden de los 30 centímetros sobre segundo en la aorta y 0.5 milímetros sobre segundo a la altura de los capilares. Por último, tenemos la ley de presión. La ley de presión habla sobre que la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos es máxima en las arterias. Presión sanguínea. Cuando hablamos sobre la presión sanguínea, hablamos acerca de la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos. Esta es la fuerza normal por unidad de área. Hablamos sobre dos factores muy importantes acerca de la presión sanguínea. Uno, el flujo a través de un vaso depende de dos factores, los cuales son, el primero siendo la diferencia de presión entre dos extremos del vaso, y el segundo, la dificultad al avance de la sangre a través del vaso, lo cual denominamos resistencia vascular. Luego tenemos un segundo factor siendo la ley de Ohm, el cual habla sobre el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones e inversa a la resistencia. Hablamos sobre la relación entre presión, flujo y resistencia, las cuales podemos ver representadas en la imagen. Coronariografía. Empecemos con el que es. La coronariografía es un examen rápido y poco traumático porque se le va a realizar al paciente con anestesia. La coronariografía podría considerarse como una radiografía de las arterias coronarias, tanto de la derecha como las dos ramas de la izquierda. Este examen consiste en el análisis exclusivo de las arterias del corazón ya mencionadas. Algunas indicaciones para poder realizar este examen. El paciente debe presentar algún dolor torácico atípico, algo que obviamente no se le va a presentar diariamente a nuestro paciente.
algún infarto agudo en el miocardio, ya sea una fase aguda o una fase evolutiva, alguna enfermedad valvular, como sabemos, las válvulas del corazón, miocardiopatías, además que el paciente puede ser asintomático sin tener anginas o sintomático teniendo anginas estables o anginas inestables. ¿En qué consiste este examen? Ok. Para llevar a cabo la coronariografía se realiza una anestesia local en el punto donde se va a insertar el catéter. Ya anestesia del paciente, se coloca un introductor, un tubo delgado, flexible, de 2 a 3 diámetros. A 2 a 3. De 2 a 3 milímetros de diámetro. Pues esta puede estar realizada en la arteria radial o en la arteria femoral. A través de este introductor se ingresa catéteres, que estos nos van a permitir llegar hasta la arteria coronaria una vez ya proporcionado. Okay, la sonda pues es guiada hasta la entrada de la arteria coronaria y en este punto, ya encontrándose ahí, el líquido de contraste se difunde en el sistema para oscurecer toda la arteria y hacer visibles las partes obstruidas. Al finalizar el procedimiento, el especialista debe comprimir el lugar donde se insertó la sonda con un torniquete para facilitar la acción de las plaquetas que bloquearán el flujo sanguíneo. ¿Qué podemos observar en este tipo de examen? Lo que se puede observar, pues, obviamente la obstrucción de las coronarias, si es que tiene alguna, enfermedades coronarias, algún infarto agudo del miocardio, las válvulas cardíacas, que sabemos que son 4, la tricúspide, la mitral, la pulmonar y la aórtica. Preparación del paciente. ¿Cómo debemos preparar a nuestro paciente para este examen? Para realizar este procedimiento, el paciente debe y requiere una breve hospitalización de 24 a 48 horas, además de un ayuno de al menos 6 horas. Tener exámenes previos en un lapso de 3 meses, además que se debe de consultar al médico si se debe de suspender algún medicamento para este examen. Lo más seguro es anticoagulantes. Algunas contraindicaciones para, obviamente, no realizar este examen. Tenemos que la hemoglobina no debe ser menor a 10 gramos en sangre. Algunos procesos infecciosos. Obviamente debemos tener consentimiento del paciente. No podemos realizar en algún cuadro febril. Y mientras no siga algún tratamiento actual con anticoagulantes. Algunas complicaciones que se pueden presentar durante el examen. Pues se puede presentar arritmias, infartos, sangrado anormal de la herida, infección, hematoma, fiebre. Además de que estas complicaciones o estos riesgos aumentan en pacientes con alguna enfermedad ya existente, como puede ser la diabetes, la insuficiencia renal, cardiopatías coronarias, etc. Algunos cuidados que deberíamos de tener es obviamente explicarle al paciente qué se le va a hacer, rasurar la zona donde se va a proceder, suspender anticoagulantes
se debe penalizar 2 vías endovenosas. El paciente debe permanecer, como ya lo había dicho antes, en dieta absoluta o ayuno desde la noche anterior, o mínimo 6 horas. Bueno, voy a continuar con la exposición hablándoles sobre la angioplastia coronaria. Pues este es un procedimiento por el cual podemos abrir los vasos sanguíneos que se encuentran estrechos o bloqueados. Esto para que, con el fin de que haya una administración normal de sangre al corazón. Este procedimiento se realiza utilizando un stent. Este es un tubo pequeño similar a una malla de metal que se expande dentro de la arteria en el corazón, como se puede observar en la imagen. Pues este stent nos ayuda especialmente en la patología como la arteriosclerosis, donde se encuentran las paredes de la arteria con una acumulación de grasa, colesterol o otras sustancias. Este stent va, por así decirlo, expandirse y hacer que se realice un flujo normal de sangre en la arteria. Continuando, el procedimiento se va a ubicar una zona del cuerpo para acceder a una arteria. Normalmente se escoge una zona de la ingle, que puede ser acá la arteria femoral, o de la muñeca, que puede ser la arteria radial o cubital, o también podría hacerse en el brazo con la arteria braquial. Se continuará insertando una aguja en dicha arteria. Por medio de esta aguja pasará un cable con el fin de hallar la obstrucción que existe en dicho vaso. Por medio de este cable se deslizará un catéter. Una vez que éste haya llegado a la obstrucción, se inflará y desinflará rápidamente un pequeño globo en el extremo del catéter, con la función de que este globo mantenga abierta la arteria para así insertar el stent colapsado. Este globo del extremo del catéter se inflará nuevamente para expandir el stent hasta su máximo tamaño y así concluir con dicho procedimiento para mantener abiertas las paredes de los vasos. Después se quitará el catéter de la arteria y se aplicará presión durante 20 minutos para controlar la hemorragia que pueda ocasionar. Para que se realice un procedimiento adecuado y sin complicaciones, podríamos utilizar la ayuda de rayos X, esto para guiarse y con la ayuda también de un tinte, este haciendo resaltar el corazón y los vasos y así realizar un procedimiento más factible. Como se puede observar en las imágenes, con la ayuda del tinte ubicamos las arterias y así podemos realizar este procedimiento insertando el stent sin llegar a tener complicaciones. Como se puede observar en la imagen, acá en el extremo del catéter ya se encuentra inflado el globo. Este globo nos ayudó a expandir el stent hasta su máximo, hasta su tamaño máximo. Y acá en la otra imagen podemos ver ya el stent insertado de la forma adecuada, para así mantener la arteria, por así decirlo, abierta y que haya una buena circulación de sangre arterial. Como riesgos se pueden presentar infecciones, sangrados, puede presentarse una hemorragia, pero evitamos esto realizando presión en el lugar que se realizó el procedimiento, por 20 minutos como se los indicó. Y el mayor riesgo que pueden presentar son reacciones alérgicas contra el stent o los fármacos que se llegan a emplear. Las ablaciones es un proceso por el cual se destruye o se extrae una parte del cuerpo. Esta se puede realizar mediante una cirugía, el uso de hormonas, el uso de medicamentos, radiofrecuencia o un cambio de temperatura como ser de frío o calor. Este tratamiento se usa en lo que es la taquicardia ventricular. La ablación de la taquicardia ventricular usa la energía del frío o del calor para crear diminutas cicatrices en el corazón y bloquear las señales defectuosas que provocan latidos rápidos y erráticos. La taquicardia ventricular sucede cuando las señales eléctricas del corazón hacen que las cavidades inferiores del corazón, los que son denominados ventrículos, latan demasiado rápido. El objetivo de la ablación de la taquicardia ventricular va a ser restablecer el ritmo cardíaco regular.
procedimiento se va a usar el catéter con dirección hacia el corazón por un vaso sanguíneo. Normalmente durante este procedimiento se usan más de un catéter y el lugar más común donde se va a ingresar este va a ser en la ingle. Se va a inyectar un tinte para que sea más fácil guiar el catéter hacia la dirección del corazón. Un sensor que se encuentra en el catéter va a enviar pulsos eléctricos desde el corazón y esto nos va a ayudar a identificar cuál es el área que está dañada. Una vez encontrado el daño, se va a usar el calor, que va a ser la energía de radiofrecuencia, o el frío, que va a ser la criablación.